Alabado sea el Señor. Parece que esto me da hasta de escalofrío a mí cuando la gente no viene, ¿eh? Porque digo, a lo mejor vino Cristo y se llevó a los redimidos. Dije yo, pero Dios no es injusto. Dios no es injusto. Dios tiene su tiempo y a su tiempo Él ha de hacer lo que va a hacer. Pero es necesario que nosotros siempre recuerdemos eso, porque uno nunca sabe a qué horas ha de venir el que ha de venir. Y yo creo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener presente eso. ¿A qué hora viene papá? Cuando usted mira a las familias y cuando los niños están chiquitos, ¿verdad? Lo primero que se enfocan es que no está papá en la casa, ¿verdad? Porque anda trabajando. Y luego los niños dicen, ¿a qué hora viene mi papi? ¿Verdad? Bueno, pues nosotros debemos de preocuparnos también de esa forma, porque son los niños los que entrarán al reino de los cielos, hermanos, no los mal encachados, ¿verdad? Como dicen por ahí, ¿verdad? Nosotros los mexicanos tenemos esas palabras, ese viejo mal encachado, esa señora mal encachada, gestosa y todo eso, ¿verdad? Pero somos los hijos de Dios y así como estamos como estamos y somos, Dios nos ama. Y la primordial en nuestras vidas tiene que ser es que Él vino a nacer. Sí se acuerdan ustedes, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nació Jesús? ¿Se acuerdan que creció también? ¿Se acuerdan que fue crucificado también? ¿Se acuerdan que fue sepultado también? ¿Se acuerdan que es resucitado? Porque no estamos celebrando el cumpleaños que nosotros figuramos en nuestra cabezota, ¿verdad? De decir, este día, el 24, iba a nacer Jesús para el 25. Nosotros no sabemos cuándo, ni nadie sabe, hermanos. Solamente los estudiadores, científicos y todos ellos tienen una idea. También nosotros tenemos una idea. Pero Jesús pudo haber nacido ¿cuándo? ¿En enero? ¿Pudo haber nacido en junio? ¿En septiembre? Septiembre es lo más pronto porque en septiembre en Israel está haciendo frío. Entonces quiere decir que en esos tiempos más o menos fue cuando nació Jesús. No nació el 24 de diciembre, hermanos. Nadie sabe cuándo nació. Eso lo impuso la iglesia tradicional. Y usted sabe quién, la iglesia católica. Ellos impusieron eso por Constantino allá en los tiempos antiguos de 1800. Pero usted tiene que creer lo que dice la Biblia, no lo que dijo aquel fulano, ni lo que dijo Mangano, ¿verdad? Así es que vamos a ver qué es lo que nos trae la palabra de Dios. Abra el capítulo de Lucas, capítulo 2. Vamos a leer del 8 al 14. La palabra que usted ya sabe y que cada año la escucha donde quiera que va a la iglesia. No donde quiera, ¿eh? Ya no se escucha el sermón del monte, ya no se escucha el nacimiento de Jesús, solo se escucha la propaganda, se escucha cosas fuera de orden. Pero en fin, nosotros vamos a ver Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14. Cuando ya lo tenga, diga un amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguien no tiene una Biblia por allí? Porque no quiero que esté oyendo nomás, yo quiero que esté leyendo también. Porque la Escritura es importante. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí.
Así es que lea las Escrituras para que nadie lo engañe. Esa es otra cosa. Ya lo tienen todos. Lucas 2, del 8 al 14. Yo quiero que se fije lo que dice la Escritura. No nomás lea el aventón. No, parecen los puntos, en punto y coma. Tenemos que aprender a leer la Biblia, hermanos. No lea como lee el periódico El Mexicano, al aventón, ahí se va. Nomás ve las fotos y dijo, no, pues yo sabía que iba a pasar todo eso. No, lea la Biblia. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre un rebaño. He aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces estos os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres bueno y nunca nos dejas sin avisarnos, Señor, sin darnos en cuenta, Señor, que somos tus hijos, Señor, y que debemos de velar día tras día, Señor, porque no sabemos, Señor, cuándo aparecerá el Hijo del Hombre que había nacido en una ocasión, Señor, y vendrá otra vez, Señor. Gracias te damos, Señor, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Es raro, ¿verdad? No es raro leer que las Escrituras dicen que Dios no le avisó a un cura, no le avisó a un religioso, le avisó a los pastores. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es saber eso!, ¿verdad? No escogió Dios enseñarle a los sacerdotes de aquellos tiempos. No, escogió hablarles a sus pastores, aquellos que pastoreaban sus rebaños en aquel tiempo. Y Dios siempre habla a su pueblo, siempre le avisa a usted y a mí qué es lo que va a pasar, porque así lo dice la Escritura. Y la Biblia dice que a los pastores les rodeó una luz maravillosa, un resplandor tremendo. ¿Por qué a ellos solamente? ¿Por qué no a los magos no les rodeó ese resplandor? A los que vinieron a traerle regalos a Jesús, no les resplandeció a ellos. Ellos nomás seguían una estrella que los iba a llevar hasta el lugar donde estaba Jesús. A Jesús no lo encontraron, los sabios no lo encontraron en un pesebre. Fueron los pastores los que encontraron a Jesús en un pesebre, hermano. Los regalos llegaron después, posiblemente cuando Jesús tenía 2 años de edad. Pero nosotros poníamos a los pastores en el árbol de Navidad, ¿verdad? Poníamos a los Reyes Magos también allí, porque dicen que pertenecían al mismo asunto. No, ellos eran astrólogos.
Sabrá Dios qué serían en aquel tiempo, ¿verdad? Pero seguían la señal. Dios siempre le da una señal al hombre para que vea qué es lo que Dios está haciendo o qué va a hacer en el futuro. Dios le dio una señal a Acaz. ¿Por qué Acaz? Porque era el rey de Israel. Dios tenía que avisarle a Acaz que iba a nacer un niño de una virgen. Él lo rechazó. La Biblia dice que él no quería nada con ese asunto. Pero ¿qué pasa cuando el hombre rechaza al Hijo de Dios? Se pierde en las tinieblas. Se pierde porque luz resplandeció sobre ellos y no conocieron la verdad. El apóstol Juan escribe en el capítulo 1 de San Juan y dice que él era la luz de los hombres. La luz que resplandeció sobre ellos para que ellos no anduvieran en tinieblas más. Pero ellos prefirieron más las tinieblas que la luz, dice San Juan en el versículo 18. ¿Por qué? Porque no querían que sus obras fueran manifestadas. No querían que sus hechos fueran declarados al público. No querían que nadie supiera qué es lo que estaban haciendo ellos. Por eso no quisieron la luz, porque la luz alumbra en los lugares oscuros del hombre. ¿Y cuántas veces no ha alumbrado la palabra en nuestros corazones para que no haya ningún rincón en tinieblas? Y Dios nos ha avisado con tiempo para que nosotros también no andemos en la oscuridad. Y la gente que estaba en esos tiempos allí, dice que cayó un gran temor en ellos. Un gran temor cayó sobre ellos y el ángel les dijo, no temas, no temas. Esa palabra está en toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Que no temas lo que Dios va a hacer, porque Dios te está avisando sobre algo, un acontecimiento que va a suceder de parte de Él. Y nos ha avisado por mucho tiempo. ¿Cuánto tiene usted de ser cristiano? Y todo el tiempo Dios nos ha avisado que va a haber terremotos, que va a haber quemazones, que va a haber huracanes, que va a haber temblores, que va a haber todo. Y el hombre como si no hubiera pasado nada. No teme a Dios. Y esto es lo que le dice el ángel, no temas porque lo que Dios va a hacer, y Dios te va a dar una señal de que tú vas a ver una realidad tan grande que no la vas a creer. ¿Y qué fue lo que pasó? No lo creyeron. No lo creyeron y se les manifestó a ellos personalmente, aún a Pilato se les presentó enfrente de su cara y él preguntó, ¿cuál es la verdad entonces? La verdad la tenía enfrente de él, como la tenemos nosotros hoy en día a través de las Escrituras. Y no entendemos. Muchos de nosotros también no creemos lo que dice completamente la Biblia. Creemos en parte. ¿Por qué? Porque usted no la lee completamente. Usted tiene que creer a las Escrituras porque en ellas os parece está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Dios. ¿De quién es Él? ¿A qué vino? ¿Y por qué vino? Usted y yo tenemos que saber cuál fue el motivo de la razón de su advenimiento a la tierra. Él no tenía necesidad de venir a la tierra. Él estaba sentado en gloria y todo poder. Pero Dios en su compasión miró al hombre que estaba perdido, caminando en la oscuridad. Y le dio luz. Dice San Juan, le dio luz.
y voltearon la cara de la luz y siguieron en las tinieblas. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Es lo mismo, hermano. Le habla a usted a alguna persona de Cristo y está con que entre medio de que cree y no cree. ¿Por qué? Porque anda en la oscuridad. Y le es difícil decidir salir de esa oscuridad porque le es oculto todo lo que hace. No, la Biblia dice que Dios alumbró sobre ellos completamente. Y usted lo puede ver ahí en los versículos eso. Resplandeció su gloria sobre ellos. Cuando nosotros hablamos de gloria, estamos hablando de esa gloria de la presencia misma del Hijo de Dios. Pero no creemos. Eso sucedió en aquellos años, hermanos. 2000 años atrás. Eso sucedió allá, hermano. Ahora no se manifiesta Dios. No se manifiesta porque tú no lo crees. Pero si lo creyeras, Dios se manifiesta todos los días. Simplemente en que cada día es diferente. Todos los días son nuevas misericordias, dice el Señor. Son nuevas, hermano, no son viejas. No se repite la misma cosa cada día. Quizás usted repita las mismas cosas en sus hechos, pero Dios cada día es diferente, dice. Y Dios nos muestra a nosotros en su palabra que cada día son sus misericordias nuevas y cada mañana nosotros emprendemos una jornada diaria, pero no nos damos cuenta de que Dios ya la manifestó. ¿Por qué? Porque muchas veces, como humanos, no recibimos lo celestial. Por eso Jesús le dijo a Nicodemos, cuando Jesús le dijo que es necesario nacer de nuevo. Y dijo, ¿cómo se hace eso? ¿Acaso puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y él conocía toda la ley de la palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento lo sabía. Lo sabía aquí, hermano, pero no aquí. La revelación de Dios tiene que ser en el corazón, hermano, no en la cabeza. La cabeza es para pensar y hacer y decidir las cosas que debemos decidir cada día con sabiduría. Entonces, ¿por qué la gente no cree en Jesús ahorita? La misma iglesia no cree, hermanos. Van a ir tan lejos. La misma iglesia no cree que Jesús viene. Por eso sigue haciendo lo que sigue haciendo y no le importa. Porque si le importara, la iglesia estuviera llena. Y todo este valle es cristiano, entre comillas. ¿Y dónde están los que decían y cantaban aleluya y gloria a Dios en aquellos días? Piense. Y la luz resplandeció sobre ellos en una ocasión, pero no entendieron. Y como dice Jesús, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Yo siempre he dicho, y siempre diré, el padre de la familia tiene que ser un Noé. ¿Por qué? ¿Por qué un Noé? Porque Noé salvó a su familia de la destrucción. ¿La salvará usted? Hay mucho trabajo que hacer. Salvar a nuestra familia. Dios ya vino, hermano, hizo su obra completa. No tenemos que esperar en que se haga un milagro para poder creer. Ya creemos en el Evangelio. Porque Jesús dijo en San Marcos, empezando el ministerio, dijo, el reino de los cielos se ha acercado, creed en el Evangelio. ¿Cuántos creyentes tenemos hoy? Los que están presentes, porque los otros no creyeron. Quizás por las circunstancias del frío, ¿verdad? No vinieron porque se enferman de la gripa y todas esas cosas.
Yo entiendo eso, hermano, usted también lo entiende. Pero lo que no entiendo yo son las faltas de prioridades. Lo que debemos siempre de seguir creyendo. Así es que si viene Cristo y no lo haya en la iglesia y se aparece a llevarse a su iglesia y no lo haya en el templo. Yo sé que la iglesia son todos los creyentes, hermano. Yo sé. Pero ¿dónde debe estar usted este día? ¿Dónde? ¿Comadreando allá con la vecina? ¿O con su comadre? Que ni a veces ni los buenos días le dan. No, usted debe estar en la casa de Dios porque sabe de Dios. Y su responsabilidad cristiana tiene que estar en la casa de Dios, no afuera de la casa de Dios. Todos nosotros, luz resplandeció sobre nosotros, por eso somos salvos. Por eso venimos a Jesucristo y lo recibimos como Señor. Pero nos infunde el temor del mundo. Hacemos una cosa mal y ya no vamos a la iglesia, en lugar de ir más pronto. ¿Pero qué? Dios vino a salvar a su pueblo. Esa era su misión, de salvar a su pueblo. Hoy en día, Dios ya no cuenta completamente con su pueblo. Él sabe dónde están, porque a Él no se le va una, hermano. A nosotros se nos van todas. Le dice el ángel a los pastores, le dice hoy, en la ciudad de Belén, van a ser el Salvador. Hoy, no, ¿por qué cree que nosotros no acostumbramos a poner árbol ni a poner pesebre debajo del árbol? Yo no le quito la costumbre a la gente, no puedo quitársela. Porque yo no creo que Jesús, el pesebre, estaba debajo de un árbol, simplemente. Ni los pastores llegaron a un árbol, ni llegaron al pesebre tampoco. Pero nos han contado la historia que nos han llenado la cabeza de mentiras. ¿Por qué? Porque no leemos las Escrituras. Por eso nosotros, hermanos, constantemente tenemos que saber la verdad de Dios. No la verdad del mundo, no la verdad propia de uno mismo, sino la verdad de Dios. ¿Qué pasó después? Van a ser el Salvador, dijo el ángel, que es Cristo el Señor. No es Cristo el vecino. No es Jesús el que vive en el vecindario nuestro. No, es Jesús de Nazaret. Y la Biblia lo enfatiza de esa manera porque quiere que el lector de las Escrituras sepa quién es Jesús. Jesús preguntó en muchas ocasiones y le dijo a toda la multitud que andaba con él: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Yo le pregunto a usted, ¿quién dice usted que es Jesucristo? ¿Quién es Él? Porque la gente se asombraba y decía: ¿quién es ese que a los sordos hace oír, a los ciegos hace ver, camina sobre las aguas? ¿Quién es ese? Este hombre es diferente, no es igual a los demás, decía. Claro que era diferente, porque era el Hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. No hay diferencia, más porque Él era divino. Y nosotros estamos luchando día tras día por obtener esa divinidad, para que cuando venga Él, irnos con Él. Pero Dios siempre nos da la oportunidad, nos avisa y nos da señales de cómo van a acontecer las cosas. Le dijo a los pastores: esto servirá por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales
acostado debajo de un árbol. No, en un pesebre. En un pesebre, hermanos. Yo me acuerdo cuando celebraba Navidad y ponía al niño Dios en el pesebre. Ponía a los pastores en el pesebre. ¿Se acuerda de eso usted? ¿Verdad? Usted lo hacía también, ¿verdad? ¿O todavía lo hace? Yo no le digo que deje sus costumbres. No. Que sea el Espíritu Santo el que le hable a su vida. Porque Él es Dios. Y Él sabe lo que usted y yo necesitamos saber. Y muchas veces no lo hacemos, aunque alumbren nuestras vidas. No lo entendemos todavía. Y repentinamente apareció con él una multitud. Mira, después que el ángel le dio la señal a ellos, en un instante, ¿cómo se dice? Como decimos nosotros, de la noche a la mañana, ¿verdad? Podemos decirlo así. En un momento a otro apareció una multitud, una legión de ángeles. ¿Por qué? Porque ellos te traían el mensaje de salvación. Ellos traían el mensaje de salvación que era en Cristo Jesús. ¿Qué les dijeron los ángeles? Gloria a Dios en las alturas, dice. Fíjense, ellos le dieron gloria a Dios allá arriba. Y en la tierra paz. En la tierra para con los hombres. Paz, buena voluntad para con los hombres, dice. Ellos trajeron anunciaron la buena voluntad para el ser humano. ¿Y qué hace el hombre? No sabe cuál es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos el testimonio de los mismos discípulos de Jesús. Cuando usted lee el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, se da cuenta de que Juan el Bautista está diciendo que la luz vino a este mundo, pero no quisieron los hombres recibir la luz, prefirieron las tinieblas. Ahora, cuando Juan el Bautista se da cuenta de que Jesús ya andaba por ahí, lo ve venir y dice y proclama en el capítulo 1, versículo 29, dice: he ahí, fíjese bien, he ahí. ¿Quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba dando testimonio de quién era aquel Cordero que venía a presentarse. ¿Para qué? Para que lo bautizara. El apóstol Juan no da ese testimonio, solamente Mateo, Lucas y Marcos. Pero él dice y lo apunta: es allí. Ahí está, ahí lo tienen, dice Juan. Ahí tienes aquel que te va a perdonar tus pecados. O aquel que te perdona en este tiempo. Aquel que te perdona todas tus fechorías. Todas tus malas decisiones. Él te las perdona todas. Porque Él vino con un propósito de perdonar tus pecados. Pero ¿cuándo lo va a hacer? Dice usted, cuando usted lo reciba. Así de sencillo es. Juan dijo, Él es el que perdona los pecados. ¿Qué le pasa a un cordero cuando está designado a algo especial? Él sabe que le van a dar cuello, como decimos nosotros, ¿eh? Él sabe que va a sufrir la escoria del hombre. Él va a sufrir y va a morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Si usted en este día se siente culpable o tiene algo que no le ha confesado a Dios, confiese a Dios sus pecados. Porque uno no sabe cuándo
va a aparecer el Hijo del Hombre. Como ellos no sabían cuándo aparecería el nacimiento del Hijo de Dios. Hasta que llegaron los ángeles y anunciaron. He aquí hoy en la ciudad de Belén ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Se les dio la noticia, hermano. Se les dieron las buenas nuevas, vaya. Y nosotros no queremos entender porque tenemos una mente ya adoptada a las tradiciones y costumbres. No es malo tener costumbres. Lo malo es que usted decide por las costumbres más que para Dios. Y Dios quiere que decida usted, que lo ponga a usted en el primer lugar. Porque Él acostumbra a limpiar la casa. Él tiene una escoba bien buena, hermano. Cuando usted ve la casa sucia, ¿qué hace? Agarra la escoba, la vacuum cleaner, la aspiradora. Y si es carpeta, le mete la aspiradora. Y si es cemento, agarra la escoba y le barre y le mapea, ¿verdad? Dios acostumbra a limpiar la casa, porque a Él le gusta vivir en una casa limpia. Aunque no diga amén. ¿Por qué, hermanos? Porque su casa, su cuerpo es el templo del Dios viviente. Y si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador y lo ha tenido en poco, en muchas palabras, pues dése cuenta que Él va a venir y usted se va a quedar. Se va a llevar a la mitad y a la mitad la va a dejar. Así lo dice Mateo 25. 5 entran y 5 se quedan afuera. ¿Qué le dice a usted proféticamente? Tenemos que ser o hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Hoy es nacido, hoy. Si usted cuando recibió a Cristo no lo puso en un pesebre, lo puso en su corazón, hermano. En su corazón lo puso. Y Dios es lo que quiere que usted lo tenga en su corazón, no debajo de un árbol, no debajo de un pesebre. Él lo quiere aquí. Porque aquí es donde mora el Dios de la justicia, el Dios de la verdad. Y usted tiene que tenerlo ahí. Y si Dios no está en su corazón, ¿dónde está? Si Cristo no está en su corazón, ¿dónde está Jesús para usted? Por eso Jesús les dijo a las multitudes, ¿quién creen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Quién? No, pues a lo mejor eres un profeta, ¿verdad? A lo mejor eres Jeremías. A lo mejor eres, ¿sabrá Dios quién? Porque oímos tanta mentira alrededor, tanta costumbre y tradición, que nos olvidamos del verdadero objetivo de las tradiciones. ¿Quién es la razón para esta estación? ¿Quién es la razón para estos tiempos? Es Jesús, hermanos, el Hijo de Dios. No es nadie. No es ni la iglesia, hermano. No es ni el templo. Porque la iglesia es usted. El templo se va a quedar cuando venga Cristo. Pero usted se va a ir. Eso es lo que esperamos, ¿verdad? Irnos con el Señor. ¿Por qué le digo esto a usted? Que estoy hablando de Navidad, pero estoy hablando también de su advenimiento. Porque eso es lo que dijeron los ángeles. El mismo ángel que trajo las buenas nuevas, diciéndole que ha nacido en Israel el Hijo de Dios, son los mismos que anunciaron cuando Jesús ascendía. Ellos le dijeron los ángeles, ¿qué miráis hacia el cielo? Ese mismo Jesús que habéis visto ir es el mismo que de la misma forma había de venir. Son los mismos, hermanos.
¿Cuántos años después? ¿Y sabes cuántos años tendría Pedro, Juan, Lucas y Tomás y todos ellos? Unos 30, yo creo, 40, quién sabe cuántos años, ¿verdad? Pero se les volvió a decir otra vez, ese mismo Jesús que estuvo entre vosotros y lo habéis visto ir, de la misma forma lo verás venir. Juan dice en el versículo 36, dice otra vez, he allí el Cordero de Dios, el Cristo que será crucificado en esa cruz de tormentos para quitarte a ti el tormento del pecado. Porque la muerte, hermano, es difícil cuando, en otras palabras, yo le quiero decir, cuando la gente se muere y no tiene a Cristo, no va a un lugar muy especial, va a un lugar de desgracia. ¿Desgracia por qué? Porque no rechazó la gracia de Dios. Ahora es se suena una mala palabra, ¿verdad? Sin gracia, ¿verdad? Están en el infierno, creyendo que su religión los iba a salvar, creyendo que aquel mono que pusieron debajo del árbol los iba a salvar. No. Jesús ya mucho tiempo antes que saliera esa tradición, Jesús ya había nacido en el pesebre. Ya estaba en su casa cuando vinieron los Reyes Magos, que le llamamos nosotros. ¿Y cuáles eran los nombres de los Reyes Magos? No tienen nombre en la Biblia. No tienen, hermano. ¿Quién se los puso? La tradición y las costumbres del mundo pagano. Ese le puso los nombres. ¿Y cómo le llamamos nosotros? Baltasar. Aquí está el hermano Baltasar, ¿eh? Bueno, pero él no es rey. Él es hijo del rey. No más. Pero, ¿y cuál era? Melchor el otro, ¿eh? ¿Y cuál era el otro? Gaspar, Baltasar y Melchor. ¿De dónde sacaron esos nombres? Le lavaron el cerebro, ¿no? Y le dijeron que así se llamaban los Reyes Magos. No, lea la Biblia, hermano, para que se entere de la verdad. Todos en aquel tiempo de Jesús dieron testimonio de quién era Jesús. Todos. Cuando la mujer samaritana miró a Jesús, ¿por qué ella descubrió que Él era Jesús? Porque le dijo todo lo que ella sí había hecho. Le dijo, 5 maridos has tenido, de los 5, ninguno, y el que tienes tampoco es. ¡Wow! Le dijo la verdad. ¿Qué es lo que te va a hacer a ti libre? La verdad. La verdad de Dios te va a hacer libre a ti. No las costumbres y tradiciones. Es bueno tener costumbres, pero que sean buenas, hermanos. No que sean malas. ¿Qué dijeron los ángeles? Gloria a Dios para la buena voluntad en los hombres. Porque Dios traía buena voluntad para los hombres. Era la salvación y el perdón de sus pecados. ¿Y lo que hicieron? No. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron les dio el poder o la potestad de ser llamados hijos de Dios porque creen en su nombre, dice. Wow. ¿Y los que no quisieron? ¿Se salvaron? ¿Dónde están aquellos que llevaron a Jesús a la cruz? ¿Quién sabe? Yo no estuve allá, hermano.
Pero los mismos cristianos que decían, hermano, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, decían, gloria a Dios en las alturas, gloria al Rey de Reyes. Hosana el que viene en el nombre del Señor. A los 2 días estaban gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿No es triste eso que el mismo pueblo lo crucificó? El mismo que alababa y decía, Hosana al Rey de los judíos. Wow. Que no le pase a usted eso. Que un día alabe a Dios y otro día ande con el diablo. Porque esa es una realidad muy clara, hermanos. Hay luz, hay tinieblas. ¿Ya? Hay verdad y hay mentira. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? Mujer, todo lo que tú has hecho, cuando aquel que dices tú que va a venir, y le dice Jesús a la mujer samaritana, yo soy el que hablo contigo. Ese Cristo que tú estás esperando que venga a revelarse a Israel es el mismo que está hablando contigo. ¿Qué hizo la mujer? Corrió a la ciudad a dar las buenas nuevas y le dijo a la gente, aquí hay un hombre, yo no sé si es profeta o sabe quién será, pero él me ha dicho toda la verdad. La verdad que ella necesitaba para ser libre de sus pecados. Y fue libre. Porque fue y trajo más gente. Mira, en un ratito se convirtió en evangelista. Fue y le dio testimonio a los que estaban en la plaza ya sentados quizás, calentándose las manos, y se los trajo todos. Y los hombres esos testificaron y dijeron, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino porque lo hemos visto ahora. Eso sería bueno como un testimonio propio de nosotros. Ya no creo por lo que me cuentan, lo creo porque Cristo Jesús, la palabra de Dios dice que Él vino a nacer para perdonar nuestros pecados. Y yo lo creo y yo lo recibo en mi vida. Porque ese es el propósito de Dios, hermano. No es otro propósito, sino de salvar al pueblo de sus pecados. ¿Qué le dijo a María y a José? Cuando Jesús nazca, le dijo, Él salvará al pueblo de sus pecados y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Wow. ¿Qué piensa usted hoy? ¿Usted piensa, cómo celebra usted la Navidad? ¿Cómo? Porque hay muchas formas de celebrar Navidad. ¿Qué dice si lo celebramos en junio? El pastor está loco. La Navidad nunca se celebra en junio. ¿Quién dijo eso? O la celebramos en septiembre, cuando es más o menos la fecha indicada para que el Hijo de Dios hubiera nacido en aquellos tiempos. Porque en septiembre hay nieve en Israel, en los campos esos helados. Allí andaban los pastores pastoreando sus ovejas. Además, os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Se lo dijo a Pilatos en su cara. Le dijo que él iba a volver otra vez. Y Pilatos se enchiló y dijo, bueno, ahí te voy a dejar al criterio del pueblo.
fue tan cobarde así que no le importó la muerte de un ser humano. Él podía haberlo librado, pero no pudo. ¿Sabes por qué? Porque ya estaba escrito que él tenía que morir en la cruz. Ningún hombre lo pudo detener de nada de sus propósitos con Dios, porque él ya estaba designado para ser el cordero que iba a ser inmolado en la cruz del Calvario. Y ese cordero de Dios era Jesús. Y fue Jesús. Y seguirá siendo Jesús. A todos los incrédulos les mostrará las manos y los pies donde estaban los clavos. Y se quitará la capa y les enseñará el costado. Por incrédulos, nunca creíste que yo era el Cristo para perdonar tus pecados. ¿Preferiste a quién? A San Pablo. ¿Preferiste a Pedro? ¿Preferiste a María? ¿Preferiste a los hermanos de Jesús en lugar de servirle a Jesús? ¿Quién le perdonó sus pecados a usted? ¿No fue Pedro? ¿No fue Pablo? ¿No fue Silas? ¿No fue Juan? Ninguno de ellos podía. Ni María podía. Por eso cuando usted lee San Juan capítulo 2, versículo 5, encuentra un versículo allí que dice Jesús, que dice María, hacer todo lo que Él os mande. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de creer en las mentiras? ¿Hasta cuándo, hermano? Te digo, son buenas las tradiciones, pero escoja qué clase de tradiciones va a seguir usted. Porque Pablo dice en el capítulo 15 de Corintios, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice. Entonces quiere decir que hay buenas costumbres, pero nosotros escogemos cuáles, sabrá Dios, las que más nos convienen, las que nos dan al libre albedrío para hacer lo que nosotros queremos. No. Se estaba diciendo hoy, parece que mi esposa estaba diciendo, tenemos libertad para hacer lo que Dios nos manda hacer. Esa es la libertad que tenemos para hacer su voluntad, no para hacer la nuestra. Ya la nuestra no cuenta, hermano, porque Cristo venció y nos hizo sus hijos. Ahora Él es nuestro Padre. Tenemos que seguir la voluntad de papá. ¿Por qué? ¿Seguimos la nuestra? No, no podemos ya. Porque con Cristo fuimos crucificados. Con Cristo reinaremos también. Así es que en este día, si usted no se lleva nada, llévese a Jesús en su corazón. No se lleve un pesebre. Él quiere que su corazón sea el pesebre donde Él nazca de nuevo. Usted. No, Él no. Usted. Usted necesita nacer de nuevo. Qué bueno que todos creemos que somos nacidos de nuevo, ¿verdad? ¿Todos creemos que somos nacidos de nuevo? Y el que no, pase al altar aquí. Aquí ahorita lo mandamos con Cristo. Para que se vaya al cielo. Y ay, me quiere matar. Y para irse al cielo ahorita tiene que estar muerto. Pero muerto de sus delitos y pecados. No en su vida física. ¿Qué hacemos? Dios siempre te da una señal, hermano. El punto es ese, que Dios nos da señales siempre, de poder ver la realidad de nuestras vidas. ¿A dónde vamos? Dios nos está apuntando a dónde vamos. Su palabra nos dice a dónde vamos, de acuerdo a nuestra fe en Cristo Jesús. Y si Jesús está mandándonos por ese camino, vamos a seguir el camino, porque el camino es Jesucristo, no es otro, hermanos. Se llama Jesús, hermano,
y no es el vecino, es el de Nazaret. Entiéndalo, tengo que decírselo siempre, porque hay veces que creemos que todos los Jesuses son buenos. No, hermano, yo he conocido Jesuses que salves el que pueda, hermano. Terribles. ¿Por qué? Porque no son de Nazaret. En Nazaret hay muchos judíos que se llaman Jesuses también. Pero ¿cómo vivirán? Diga usted. Procure vivir usted bien para Dios. Para Dios, no para los hombres. Todo lo que hagas, dice Pablo, hazlo para Dios, no para los hombres. Porque sus costumbres sean de Dios. Que sus tradiciones sean de Dios. Siga ese camino, ese sendero. Ese sendero. Y acordándome de senderos, la iglesia en Chiapas se va a llamar el Sendero de la Cruz. Así es que, para que usted ya tenga una idea, si un día quiere ir a Chiapas, usted va a buscar la iglesia del Sendero de la Cruz, no la Príncipe de Paz. No que aquí estuve y ahora yo no estoy. No. Esa siempre va a estar bien. El Sendero de la Cruz, el camino a la cruz, en otras palabras. Usted y yo tenemos que seguir esa senda. A veces cantamos esa senda, pero no la seguimos. Es fácil cantarla, hermanos, pero no seguirla. Y yo quiero que usted siga esa senda que va al Calvario, porque solamente en la cruz hay salvación. Por aquel que murió en esa cruz, hay salvación en esa cruz. Allí hay una puerta abierta para cada ser humano que venga y se postre a los pies de Jesús y encontrará la salvación. Así es que, ¿vamos a seguir las costumbres malas o las costumbres buenas? Usted dice, pues, lógico, hermano, vamos a seguir las costumbres buenas, pero ¿realmente son buenas las que llevan? Si son malas, tírenlas. Échenlas al bote de la basura. Si le están perjudicando, de que lo están desviando de la fe en Cristo Jesús, tírenlos a la basura. Porque no hay mejor camino que seguir la voluntad de Dios. Por eso vino el Hijo de Dios a nacer, hermano, para perdonarle sus culpas y usted ya no las cargue. Porque a veces que el diablo nos echa la culpa, ya hasta perdí el micrófono. ¿Para qué lo quiero, verdad? Pero sí, hermanos. Acuérdense que Jesús nació en un pesebre, no debajo de un árbol. Acuérdense que los magos no llegaron al pesebre, llegaron a la casa de José y de María. Lea la Biblia. Acuérdense que Jesús no fue bautizado, fue presentado al Señor. A veces queremos, no hace mucho platiqué con una muchacha que se ha apartado de la fe y dijo, ay hermano, quiero ir a la iglesia a llevar a mis hijos a presentarlos. No, le dije, presente usted primero. No sea como San Camilo, un caminador de almas. O sea, eso sí es que lleve a sus hijos y usted presente delante de Dios para que Dios los reciba a todos. Así es que es una realidad muy grande que está pasando hoy, hermano. Queremos presentar a nuestros hijos y ellos nunca se presentan delante de Dios. Es una desgracia, No, hermano, siempre que esté esa palabra en su corazón para que Cristo Jesús, que nació hace más de 2000 años, 2000 años 22, porque eso es lo que nació, ya empezó el calendario para acá. Así es que, ¿qué le puedo recomendar en este día? Es que siga y busque las buenas costumbres de Cristo Jesús. ¿Qué acostumbraba Jesús? Dígame usted, ¿qué acostumbraba? Díselo. ¿Qué acostumbraba Jesús? En toda su infancia, toda
su crecimiento. La Biblia nos habla de él. Desde que tenía 12 años hasta los 30. ¿Dónde quedó ese lapso de tiempo? Preparándose para lo que venía. Preparándose para lo que iba a suceder con él. Para estar bien declarado ante él que iba a padecer en la cruz. Isaías lo pronunció en Isaías 53. Ustedes saben la Biblia. Y lee esos pasajes y ustedes, y a veces que llora, usted dice, ¿por qué? ¿Cómo le va a pasar esto al Señor? Sí, le pasó y usted sigue riendo. Eso hacía la gente, hermano, allá. Lo alababa un día y otro día se olvidaba que era el Mesías. Usted no lo haga así. Usted siempre tenga las costumbres de Jesús. Jesús siempre acostumbraba a ir a orar. ¿Cuántas veces ora usted? Jesús le leía la Biblia constantemente a los reyes, a los maestros de la ley y a los hombres que lo seguían. ¿Cuál es su costumbre? En lugar de leer la Biblia, lee simplemente a María. O porque había una novela, por eso le digo eso. O lee la Reina de México. O la ve en la televisión. No, hermanos. Deje eso es mentira. Yo tengo un papel. que lo recibí en 1975, cuando recién me convertí. Yo no sé quién me lo regaló, pero ese papel lo traigo en la Biblia que uso en mi carro. Para cuando se ofrezca que alguien me pregunta de esto y aquello, que de la Virgen, que esto y el otro, yo les leo esa hoja de papel que alguien me regaló en 1975. Donde dice que fue solamente un mito de la Virgen, que no se le apareció a nadie. Eso lo levantó la Iglesia Católica para engañar a todas las multitudes y a todas las naciones. ¿Y sabes quién escribió esa hoja? Un monje. Un monje lo escribió. Y toda la gente cree que se le apareció a Juan Diego. ¿Por qué no a Juan el Apóstol? ¿Ah? Porque quieren llenarnos de mentiras todavía. No. Que no lo engañen, dijo Jesús. Escudriñen las Escrituras para que nadie lo engañe. Es tiempo de conocer la verdad, hermanos. Es tiempo de seguir la verdad. Es tiempo de vivir la verdad, hermanos. Ya basta de errores que cometemos. Ya basta de eso, hermano. Yo le animo en el nombre de Jesús que siga las costumbres de Jesús y no las costumbres del hombre. El hombre te va a echar a perder, porque es el propósito de Satanás, de que te confunda. Y tú no estás para eso. Tú eres un hijo de Dios y deja lo que no te edifica. Así lo dice la Escritura. Si no edifica tu fe, déjalo. Déjalo, porque van a ser costumbres y tradiciones malas que el hombre ha puesto para engañar al ser humano. Y usted no está para eso. Yo se lo digo en el nombre de Jesús. Agarre las buenas costumbres de Jesús. Lea la Biblia para que aprenda las costumbres de Jesús. Tenga buenas actitudes. Lea el capítulo 5 de Mateo. Las buenas actitudes son rete buenas, hermanas, edifican. No solamente a usted, sino a otros. Eso es lo que debemos de tener. Navidad, ahí viene, hermano. Ahí viene Navidad, decimos nosotros. Es el 24, vamos a celebrar, vamos a ir a la tienda a comprar regalos, vamos a esto y al otro, a gastar dinero que usted no debería gastar y se droga en las tiendas. Y después ya no puede salir de ellos.
Se le acaba el trabajo y ¿qué va a hacer? Le debe a Cope, le debe al banco, le debe a, como decía mi madre, le debe a Santa María a todo el mundo. ¿Y cuándo sale de allí? Nunca, porque le aumentan y le aumentan los impuestos. ¿Hasta cuándo va a seguir creyendo en la mentira? Hay poco de verdad en eso, porque usted lo necesita. Pero, ¿realmente lo necesita? Digo, yo necesito un avión. ¿Cuánto van a cooperar para que yo compre un avión? Ni un penny me van a dar. ¿Verdad que es cierto? ¿Para qué quiero un avión? Si me muero se va a quedar para alguien más. Oh, no, yo no lo voy a aprovechar, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué quiero un tren? Si ni vías hay. Si ni rieles hay. ¿Para qué quiero un tren, hermano? Pero pensamos nosotros, si yo tuviera un tren, acarrearía todo el descanso para la iglesia. Esa es mentira del diablo, hermano. No traería ningún alma. Porque acarrear un tren, tener un tren, tienes que poner vías, ferrocarriles, para que corra el tren. No va a correr por las piedras aquí, ¿no? ¿Me estás entendiendo? Obtén lo que necesitas, no lo que no necesitas. Vienen días, Jesús les dijo a los discípulos, cuando vas a desear estas palabras, las vas a desear. ¿Por qué no le hice caso al pastor una vez que oí un pastor por ahí, un loco que me dijo que no, ¿para qué quería eso? Y es cierto, ahora lo estoy reconociendo y era muy tarde. Ya vino Cristo y la dejó y lo dejó y ahora está tratando con el anticristo. No necesitamos eso, ¿no? Lo que no necesitas, no lo compres. Pero es que yo lo quiero, hermano, está bien bonito. No, claro que sí, te va a llamar la atención. Todo fabricante de ropa o inventor de modas tiene pacto con el enemigo. ¿Por qué cree que las modas de hoy le llaman la atención a usted? Qué bonito pantalón está, tiene más agujeros que un panal. Y a usted le gusta, ¿verdad? Porque le entra el aire fresco. Póngase de pie. Tan bonita que se ven las mujeres con vestidos, con sus faldas y sus buenas, bonitas blusas. Son hermosas. No importa qué tan fea sea la persona, pero si se pone vestido, hermano, se ve hermosísima. ¿No es cierto, hermano? ¿No es cierto, hermanos? ¿O quiere a su mujer que ande de minifalda? No, dice usted, no. Enseñando lo que no debe enseñar, enseñando lo que le pertenece a usted. A Dios primeramente. Aunque no diga amén. 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 No, que primeramente es a Dios porque el cuerpo es el exactamente, sí. Y es el que se debe de guardar a capa y espada. Pero días que oremos, hermanos. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias porque tu palabra es una verdad tan grande que tenemos nosotros, Señor, que no podemos desestar. Líbranos, Señor, de las malas costumbres, de las malas tradiciones, Señor. Y llévanos a tus costumbres, Señor, a tus ideas, Señor, a tus características, Señor. Queremos saber cómo caminaste tú con toda integridad de corazón, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Somos hombres, Señor, seres humanos faltos, Señor, de entendimiento, faltos de conocer tu verdad, Señor. Ayúdanos, Jesús, porque tú eres el que está presente con nosotros, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque tú conoces el corazón de cada uno, Señor. Ayúdanos, oh Padre, porque a ti daremos cuentas en aquel día, Señor.
Gracias te damos, Señor, por tu palabra tan grande, Señor. Tu palabra que nos hace libre, que es tu verdad, Señor. Ayuda a mi hermano, a mi hermana, Señor, al niño, al joven, al adulto, Señor, para entender tus consejos, Señor. Porque este es el mes de las tradiciones y las costumbres, Señor. Ayúdanos a tener buenas, Señor. Buenas actividades, Señor, que den gloria a tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a convivir con nuestras familias, Señor, en estas Navidades, Señor, que se celebran Navidades, Señor. Ayúdanos a convivir con la familia, Señor, y que siempre, no importa que no sea Navidad, Señor, que sean otros tiempos, Señor, podamos convivir con nuestras familias como tú quieres que vivamos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad, Señor, y la verdad nos hará libres, Señor. Gracias te damos, Señor, por ese conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, por tu consejo, Señor. Espíritu Santo, gracias por revelar a nuestros corazones lo que necesitamos hoy en día, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias te damos, Señor, por este día, Señor, que nos has prestado, Señor, en tu misericordia. Llévanos conforme a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos tome de la mano y nos lleve a donde necesitamos ir, Señor. Gracias por todo. Te damos toda la honra, toda la gloria a ti, porque tú eres digno de ella. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Salúdense unos a los otros en el temor de Cristo.